Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Por favor, me van escribiendo ahí en el chat el nombre del código, por favor. ¿Qué saben del resto de compañeros? Incluyendo quien ya dijo que tenía problemas de internet. Nada. Igual somos poquitos en este grupo. No, pero de todos modos son como 20 matriculados. Pues faltan 5, ¿no? ¿Quién sabe, bro?
¿Qué tenían que buscar para hoy? Las tablitas de acero, ¿no? De ¿Las acero qué? reforzado ¿Lo del cuadro de La aceros? tabla de... Lo Sí, de las Sí, figuras geométricas. y formulario de figuras geométricas, sí. Ok, y ya. muy bien. Entonces, recordando, de la vez pasada, pues miramos un poquitico lo de las tablas de dosificaciones, recordando cosas que ustedes ya tenían que saber desde materiales de ingeniería. En general, lo que significa precisamente todos esos materiales que son por metro cúbico, para armar un metro cúbico, precisamente ya sea de mortero o de concreto. Y estábamos ya viendo algo de lo que era el concreto ciclópeo, pues ya íbamos a empezar como a mirar en forma cómo se eso realmente en lo que tiene que ver con su fundición, con su elaboración en obra. Entonces quedamos de que era con piedra rajoneada, que simplemente significa que con un cincel, normalmente denomina chompín porque es un cincel muy grande, se parten esas piedras, cosa tal de que pues quede unas superficies más rugosas y por tanto el concreto se logre vincular ahí. Vamos a ver un poquitico respecto de eso. Entonces, retomando de lo que hemos aprendido hasta el momento, lo que era la localización y replanteo, es decir, llegamos, hacemos el descapote, miramos cómo está el terreno, verificamos y lo intentamos nivelar y luego hacemos lo que es el replanteo, es decir, prácticamente trasladamos lo que encontramos en un plano precisamente del terreno, que es todo esto, que yo les decía que normalmente se podía hacer ya sea con mineral, normalmente con cal. Entonces, es la ubicación de dónde nosotros vamos a tener que generar cierto tipo de excavaciones. Entonces, obviamente que nosotros hacemos todo eso con la cuestión de pasar hilos, verificar escuadras y demás, y después trasladamos todo lo que son los ejes de entrada. Lo primero que vamos a trasladar es específicamente lo que tiene que ver con la cimentación. Pues en este caso, si nosotros de aquí en adelante llegamos a observar un tipo de replanteo como este, nosotros de una vez nos vamos a imaginar que eso tiene que ser para zapatas. ¿Por qué para zapatas? Porque más o menos las zapatas siempre tienden a ser de una medida cuadrangular o rectangular, ¿sí? Vista en planta. Es decir, que obligatoriamente va a tocar hacer ese tipo de excavación, ¿sí? Que apenas excavamos de una vez, apenas llegamos a la profundidad de implantación, es decir, a la zona más baja, de una vez fundimos lo que es el concreto de saneamiento, concreto pobre o concreto ciclópeo, ¿sí? Un concreto de una resistencia muy baja. Lo que se busca es simplemente de que esa zona que está enterrada allí no termine convirtiéndose o quedando con la poca capacidad portante que tenía en la parte superior del terreno. Eso es lo que buscábamos. Bien. Luego de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En general, vamos a hacer por aquí una especie como de vista rayos X, como para que se entienda. Nosotros vamos a tener que fundir una zapata. Puede ser que esa zapata, lo más probable es que sea en concreto ciclópeo, en concreto reforzado, y para ella pues tendremos que armar un poco de refuerzo. ¿De dónde sacamos el refuerzo? Específicamente lo que nos digan los planos. Por eso, la cuestión de que tenían que buscar lo de la tablita normalmente de aceros,
porque con esa es que nosotros vamos a poder verificar primero de qué refuerzo es el que nos están hablando cuando estamos interpretando o analizando un plano estructural. Y segundo, porque nosotros, dentro de las medidas normales que utilizamos para la cuestión que tiene que ser de acero, a nosotros nuestra medida de unidad de medida y pago para eso es el kilogramo, ¿sí? Nos lo pagan en kilos, lo cobramos en kilos. Pero resulta y acontece que todo eso que normalmente se conoce como el refuerzo longitudinal, el longitudinal es el que está atravesando, digamos, paralelo al eje de dirección de ese elemento estructural, y un refuerzo transversal, normalmente se conoce como flejes o estribos, ¿sí? Que lo que hacen es amarrar los refuerzos longitudinales y confinar prácticamente un núcleo. ¿Un núcleo de qué? Precisamente de concreto, porque esto a la final va a estar totalmente lleno de concreto. Y esa es la parte que más tiene que quedar, digamos, bien fundida en general, porque de verdad es allí donde se va a soportar todos los esfuerzos o cargas que se vayan presentando. Entonces, nosotros todo esto lo cobramos y nos lo pagan por kilos, pero resulta y acontece que nosotros, para poder adquirir precisamente ese tipo de materiales, nosotros no lo compramos por kilos. Es decir, uno no llega a cualquier proveedor, ferretería, grandes superficies, lo que sea, a decir, deme tantos kilos de varilla de media. No, a nosotros nos la venden es por varillas. Y en general, las varillas normalmente, lo típico es conseguirlas en medidas de 6 metros. También se consiguen de 12 y ahora es más común, y dependiendo de la situación, ya proyectando qué tanto desperdicio se me puede generar con el acero, eventualmente es mucho mejor utilizar varillas más grandes. O incluso hay empresas que se especializan única y exclusivamente en figurar ese acero. ¿Por qué eso? Es decir, que ellos cobran un poquito más, obviamente. Se evita uno la carga prestacional, es decir, todo eso que conlleva de seguridad social, pago de parafiscales y demás, de esa gente que va a estar doblando ese acero, generando ganchitos, generando dobleces. Y adicionalmente, ellos pues son los que están asumiendo su propio desperdicio. Todos los materiales tienen desperdicio. De hecho, también les dije que buscaran tablas de desperdicio, si no estoy mal, la clase pasada. No, profe, creo que ¿No? no. Ah, bueno, entonces ya saben que para la próxima sí. Entonces, en general, esto, pues es el arranque de una columna. Esto puede ser denominado pedestal si es que su sección es más grande que la columna que va a continuar en su longitud vertical, o simplemente es la propia columna, o sea, que tiene su misma dimensión. No todas las veces es necesario que tenga pedestal. Eso depende del diseño de la cimentación, ¿sí? Es decir, no se acostumbren a que obligatoriamente tiene que haber pedestal, porque no necesariamente, y a la larga, si no lo necesita, sería un desperdicio de concreto, porque lo único que se hace es aumentar la sección, pero en materia de concreto, el refuerzo sigue siendo el mismo. Entonces, para eso son esas tablitas de acero que vamos a poder utilizar. Hoy vamos, si Dios quiere, a ver un poquito de eso, como para irlas entendiendo, irlas asimilando. Y en ese momento hablaremos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el amarre, con los traslapos, es decir, poder juntar una varilla con otra u otras, cosa tal de que se comporte como se realiza en el diseño. En el diseño, cuando ustedes estén en esa parte de la línea de estructuras, normalmente ustedes aprenderán que ustedes simplemente cogen y diseñan y les da pueden obtener un diámetro específico de refuerzo, es decir, de acero, que les va a colaborar precisamente con esa estructura en concreto de reforzada que estén diseñando. Y eventualmente, pues como las varillas no son, uno no tiene digamos, una fábrica de fundición de acero en todas las obras, ¿sí? Cosa tal de que uno por extrusión simplemente saca y recorta justo a la medida que uno necesita. Uno tiene que adaptarse a las medidas comerciales con las cuales se adquieren precisamente esos materiales. Entonces, sobre eso,
precisamente eso no es solamente para este material del acero, sino absolutamente para todos. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber cuál es la medida comercial o de qué tipo se pueden adquirir en el mercado. ¿Para qué? Para nosotros poder modular y prever qué tantos de esos materiales vamos a estar gastando precisamente en nuestros proyectos. Para poder generar cositas como esa que estábamos mirando específicamente, nosotros en algún momento tendremos que formaletear. ¿Qué es formaletear? Formaletear simplemente es generar un molde para que algo, en este caso lo que es concreto, cuando se esté fundiendo, que está en un estado pastoso, es decir, semilíquido, después de su proceso de fraguado, es decir, con esos cambios de temperatura y reacciones de hidratación que se forman cuando el cemento y los demás materiales empiezan a absorber el contenido de agua que le agregamos, por eso obligatoriamente, ya sea un mortero o sea un concreto, tiene que tener adición de agua, más o menos en una proporción adecuada para poder obtener eventualmente cierta resistencia, es decir, que logre aguantar cargas, ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces, para que quede con las formitas que tienen, normalmente lo que se conocen como vigas son elementos horizontales y las columnas elementos verticales, pero en general ustedes pueden tener elementos en diagonal y no van a saber si es una viga o una columna. Igual, ustedes siempre lo van a diseñar simplemente como un elemento a flexocompresión. Es decir, que va a tener que aguantar esos esfuerzos, los que son a compresión, que normalmente los soporta muy bien lo que es el concreto, y la parte de flexión, para la cual el concreto no es muy bueno y requiere de la colaboración específica de lo que es el acero. Entonces, por eso se hizo digamos, ese matrimonio desde el punto de vista estructural entre el concreto y el acero. Es decir, cada quien aporta lo suyo y logran generar sismorresistencia en la edificación u obra que se esté desarrollando. Entonces, para eso, pues para poder de que pase un estado líquido y es más o menos pastoso a un estado endurecido, es decir, después del fraguado, para que conserve esa forma, obligatoriamente hay que moldearlo. Esos moldes se pueden elaborar, se pueden alquilar, se pueden comprar, ¿sí? La cuestión es que uno debe generar de forma tal esos moldes para poder que nos quede la forma final de esos elementos, es decir, como buscamos que deben quedar al final. Y esos moldes pues se conocen como formaletas, el formaleteado. Y ojo, porque dentro del proceso constructivo normal para cualquier elemento de concreto reforzado, obligatoriamente necesitará algo de formaleta, ¿sí? Es lo típico. Por lo menos tendrán que generar un molde en lo que sea que vayan a fundir, ¿sí? Si es directo en el terreno, pues tendrían obligatoriamente que ubicar algunos taludes, es decir, algunas caras, algunas paredes con un fondo, y por lo menos ya tendría específicamente lo que vendría siendo el moldecito para fundir eso. Eventualmente eso se va a convertir en un elemento prismático, es decir, que va a mantener una forma típica más o menos rectangular con un fondo, ¿sí? Un área de sección transversal rectangular o cuadrangular con un fondo. Eso es un prisma. Entonces, lo típico es que las estructuras sean de esa forma, pero en general puede tener la figura geométrica que sea. De hecho, encontramos en muchos momentos columnas circulares o incluso en las cimentaciones, ¿sí? Las cimentaciones de tipo pilote o de tipo caisson, ¿sí? Cosas que toca hacerle ciertos moldes para que queden de cierta forma geométrica y se comporten como realmente se necesitan en ese momento.
De esa cuestión, pues me imagino que ustedes lo tuvieron que haber aprendido ya en materias de ingeniería. Eso tiene unos tiempos específicos. Yo sé que eso también lo vuelven a repasar muchísimo en diseño de mezclas, ¿sí? Cuando estén allá o lleguen allá o si ya la vieron. Todo eso hay que tener los tiempos normales de fraguado de lo que sea el concreto. Es decir, si yo fundo hoy en la mañana, no necesariamente puedo estar desformaleteando en la tarde para poder utilizar esos moldes o esa formaleta en otros elementos. Yo tengo que saber eso. Entonces, que si en algún momento requiero de que sea más rápido el fraguado, ¿lo puedo lograr? Sí, claro que sí. Normalmente ahí es donde intervienen lo que son los eventuales aditivos. Entonces hay aditivos específicos para mejorar ciertas características, en algunos casos para que gane resistencias a edades tempranas, es decir, que se acelere la resistencia de forma tal que no pierda ese moldecito y podamos quitárselo rápido. Adicional de eso, toca generar lo que es el curado del concreto. ¿Y qué es el curado? Que no pierda la humedad de hidratación por cambios climáticos o por la misma reacción química que desprende calor. Entonces debe conservar bastante humedad. Después de fundido, después de que está fraguado, la verdad es que ojalá se le pudiera de verdad sumergir en una piscina. Recordemos también que para todo lo que tiene que ver con concreto reforzado, obligatoriamente tiene que ser agua potable. Es decir, no puede ser un agua de tomada de cualquier sitio, porque seguramente va a tener algunos agentes químicos que van a atacar a la esencia del concreto. La clase anterior alcanzamos a repasar un poquitico también de los elementos que intervienen ahí, que sobre todo lo que tiene que ver con el calcio, ¿sí? El dicálcico, el tricálcico, el tetra no sé qué, bueno, toda esa vaina. Entonces, esos agentes se ven perjudicados a veces cuando el agua normalmente viene con algún agente biológico. Entonces, la idea es que no tenga nada orgánico, porque lo orgánico en el concreto afecta muchísimo el desempeño desde el punto de vista de estructura. Entonces, hay que tener cuidado con eso. También vimos un planito por ahí donde observamos muy bien la parte de las zapatas. Ah, bueno, sí, entendemos lo de las zapatas. Pero veíamos que habían como otros elementos por ahí. Y esos elementos, pues tampoco es que, dependiendo del suelo, no pueden quedar tan sueltos. Y era a lo que queríamos hablar respecto del concreto ciclópeo. Entonces, vamos a ver tanto el concreto ciclópeo básico, una viga de amarre, ¿sí? Cosas que se pueden utilizar perfectamente para casas de un piso, incluso de dos si no son tan robustas. Y después de una vez miramos lo que es la zapata, pero en general ya ustedes con estas ilustraciones pueden entender más o menos de verdad lo que sería una zapata vista realmente, cómo va a quedar allí en el terreno. Por favor, los que llegaron ahí último, escríbanme su nombre y código en el chat, por favor. Entonces vamos a ver cómo sería la cuestión esa del concreto reforzado, precisamente ahí en la estructurita. Entonces vamos a mirar
En la misma que hemos estado trabajando, como para ir entendiendo lo mismo. Eso que vimos allá en una fotografía es prácticamente esto, ¿sí? Estas mismas líneas negras allá pues estaban dibujadas, era simplemente con cal. Y lo que representan es dónde van a quedar ubicadas en una vista en planta para poder a partir de ahí generar lo que es la excavación. Entonces, se supone que estos elementos de concreto, pues por dentro está lo que es el refuerzo, ¿sí? El refuerzo de acero, tanto el refuerzo longitudinal como el refuerzo transversal. Vamos a ver cómo sería la cuestión respecto del concreto ciclópeo. Entonces ya sabemos que la composición para un concreto ciclópeo es concreto normal, ¿sí? Y piedra rajoneada. Entonces ya sabemos también qué significa piedra rajoneada, simplemente piedras tipo bolo, partidas, cosa tal de que ya no quedan tan lisas, sino que queda con una parte más rugosa para que el concreto se pueda embeber en eso. En este caso en particular, esto que tenemos aquí es un ejemplo claro de lo que vendría siendo un concreto ciclópeo. Obviamente que esto enterrado, eso nunca lo vamos a ver, ¿sí? Pero si pudiésemos, digamos, generar cortes en esos terrenos y demás, podríamos de pronto observar específicamente eso. ¿Sí? Pues siempre para este caso en particular, por ejemplo, ese concreto ciclópeo, y normalmente es así, como el concreto ciclópeo está bastante enterrado, ¿y a qué me refiero bastante? A que no es superficial. Normalmente yo no veo el concreto ciclópeo ahí en todo el nivel del terreno. Lo típico es bajar, excavar a cierta profundidad, ubicar el concreto ciclópeo y sobre él normalmente se ubica lo que es una viga de cimentación, una viga de amarre, ¿sí? Y la viga de amarre obligatoriamente sí requiere de lo que es el acero de refuerzo. En este caso, lo vemos ahí. Esto es lo que sería el acero, el refuerzo precisamente longitudinal, ¿sí? Es decir, el que es más largo y específicamente lo que ese marquito que parece que lo estuviese amarrando y que de él deben haber varios a lo largo de esa viga, ¿sí? Cada tanto, ¿de dónde salen esas medidas? Obligatoriamente obedecen a algún diseño estructural. Entonces, eso, ahora estos específicamente, ese es el que se conoce como refuerzo transversal. Y ojo con esto, me tomé la molestia de realmente cosa de que entiendan y vean qué es ese ganchito que se forma ahí. ¿Por qué? Ténganlo ahí, obsérvenlo bien, ¿sí? Es de una sola varilla, se dobla. Para poderla doblar hay que generar una especie de molde, es decir, un banco, normalmente con algunos patrones, es decir,
obligando que al poder doblar esos elementos que son de acero y el acero pues tiende a dejarse doblar, obviamente aplicando cierta fuerza, entre más diámetro tenga el refuerzo, pues más complicado va a ser, pues por obvias razones. Entonces, lo típico es que lo que sea el refuerzo transversal tiende a ser de los de menor diámetro, ¿sí? Normalmente es así. De hecho, que realmente ustedes tienen que aprender de aquí en adelante que siempre que ustedes encuentren cualquier construcción, ustedes pueden verificar por lo menos si esa vaina está medianamente bien diseñada, solamente revisando de que obligatoriamente el refuerzo longitudinal, es decir, las varillas largas paralelas a cómo va la sección del elemento de concreto, tienen que ser de un diámetro mayor, ojalá muy mayor, respecto de lo que es el refuerzo transversal, lo que se conoce como flejes o estribos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y ese estribo o ese fleje no es más que una varilla, y usted corta una varilla a cierta medida. Coloca algunos patrones. ¿Y cómo son esos patrones? Vamos a hacer acá, vamos a simular un banco para figurar refuerzo, por ejemplo. Típico que los bancos para la cuestión del refuerzo sean en madera, ¿no? Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. Hágala. Es Hágala. que uno a veces ve que a veces los estribos a veces los soldan. Entonces, pues eso tiene que ver con la resistencia A ver, donde usted haya visto que del concreto. los estribos los ¿Eso me hayan ayuda a soldado, mejorar la resistencia o eso no tiene no nada es que ver? correcto. Ustedes no deben acostumbrarse nunca, ojalá, a hacer nada soldado, mucho menos generar soldaduras en obra. ¿Por qué? Resulta y acontece que la soldadura, y en algún momento de este curso vamos a dar soldadura fijo antes de haberlo terminado, por lo menos entender cómo son los procesos de soldadura para las estructuras metálicas en general y cómo se interpretan esos planos. En esa soldadura, la soldadura es muy difícil si no se encuentra en un espacio específico, digamos, más o menos adecuado para generar las condiciones climáticas de que la soldadura no presente problemas de una vez. Eso es muy difícil de que ocurra en una obra. Entonces, en las obras como tal, hay que intentar de que eso sea lo mínimo. Lo típico con las estructuras que son metálicas, y esa es la gracia de ellas, es que ojalá venga todo simplemente para armar, simplemente con pernos, ¿sí? Apernadas, es decir, con tornillitos, con rosquitas, y arme simplemente y monte. Pero ojalá no tengan que hacer ni la más mínima soldadura en campo. Van a tener de todos modos que hacerle un poco de, digamos, de ensayos a esa soldadura, pero muy complicado de verdad que les quede muy bien con el ambiente, empezando por el polvo, el viento, todo eso afecta sobremanera lo que es la soldadura. Y entonces, de entrada, no les recomiendo eso. Ahora, mucho menos aplicarle soldadura a los que son los elementos de refuerzo, es decir, las varillas de acero que van a estar embedidas en el concreto como tal. ¿Por qué? Porque usted es muy difícil que garantice de que la aplicación de la soldadura o el calor que le está aplicando no le está quitando las propiedades mecánicas, sobre todo en lo que tiene que ver con la resistencia a la flexión, precisamente a ese acero. Eso es muy difícil. Entonces, de hecho que muy seguramente a ustedes les va a tocar conocer de que de pronto en algún momento les van a ofrecer acero a un costo mucho más bajo y les van a decir, no, es que aquí lo fundimos.
de retazos de otros lados, lo fundimos, lo volvemos a moldear, lo pasamos por una extrusadora y generamos el largo de las varillas. Y el más barato, y lo mismo, viene del mismo lado. Resulta y acontece que no, eso no es así. El acero tiene sus propiedades de fabricación muy específicas para precisamente garantizar cómo es que se desarrolla ese elemento para que gane la resistencia deseada. En este caso, sobre todo lo que tiene que ver con tracción o flexión, ¿sí? Entonces, no realicen eso. Todo lo que es amarres de las canastas de acero para concreto reforzado deben ser amarradas. ¿Con qué se amarran? Se amarran con alambre negro. Ahorita eso lo vamos a escribir ahí porque es muy importante que lo tengan muy claro desde aquí. Entonces, ustedes primero no permitan eso de soldar varillas ni nada por el estilo. No, eso no garantiza nada. Al contrario, la soldadura, sobre todo si lo llegan a hacer como nombró el compañero, ahí en lo que son los flejes o estribos, esa parte se tiende a cristalizar. Es decir, que se vuelve muy rígida y algo que es muy rígido también se convierte en muy frágil, es decir, que se puede partir. Entonces va a ser más susceptible de que tenga una falla precisamente en esas zonas. Ah, listo, ingeniero, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un banco? No es más que normalmente un cerco de madera, un tronco más o menos moldeado